Comprar un coche nunca fue tan fácil. Solo en Horizon Auto, con tu nómina, tu NIE y tu número de cuenta, en 48 horas te lo puedes llevar a casa. Horizon Auto, Antigua Carretera Barcelona, kilómetro 7, Foyos. Y vivir la migración y vivir además quizá también el hecho de saber que no puedes volver cuando quieras a tu país. Creo que el compartir con el ser humano y hablar de las distintas vivencias te hace salirte de tu burbuja y ubicarte en distintas posibilidades. En el 2008 asesinaron a mi esposo al lado mío. Bienvenidos y bienvenidas a su programa En Contacto. Soy Andrea Ramos y el día de hoy nos acompaña una gran invitada. Ella es la abogada caraqueña Mari Ponte. Mari, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué has hecho el día de hoy, Mari? Bueno, encantada de estar aquí porque siento que se ha generado un ambiente muy agradable, latino. Y bueno, el día de hoy estamos preparando un evento para mañana. De manera que responder, atender, organizar, exactamente, venirme a devolver y bueno, hacer de todo un poco como todos los días, correr. ¿Haces algo diferente en tu día a día? Algo diferente a este trabajo, sí. ¿Qué es algo diferente que hace Mari Ponte? Despertarse que dice, hoy día hago algo diferente a lo que hice ayer. ¿Qué es eso diferente? Diferente para mí a mi dinámica, digamos, de trabajo con la gente y político, es mi trabajo hacia adentro y tiene que ver con un área que me gusta mucho, que es el desarrollo personal. Entonces trato eventualmente de hacer una clase de yoga, de hacer una meditación, de hacer algo que me ayude a ir hacia adentro y a salirme a veces de estos espacios. ¿Qué significa para ti complementar este trabajo interno para poder de una u otra forma trabajarlo a la par con lo que es el ser una activista política? Yo estoy en política porque en principio tengo vocación de servicio, porque es una herramienta para servir. Y bueno, y entonces eso desde ahí también se construye lo que soy como persona y por eso voy como hacia afuera en esta vocación de servir utilizando la política como herramienta y hacia adentro en mi formación personal. Aparte de eso, también te gusta mucho la poesía, ¿no? ¿Escribes o solo te gusta leerla? No, solo la leo, no escribo, no llego a escribir todavía. No Me encantaría. Siempre digo que tengo que escribir definitivamente en algún momento una biografía, porque he tenido una vida, bueno, como todas supongo, pero sí he dicho que voy a escribir una biografía en algún momento. Mira, tenemos que estar pendiente de esa biografía, ¿eh? Pendiente. Sí. Mari, ¿qué es lo que a ti te mueve? Obviamente, al ser activista, te mueve el servicio. ¿Qué te mueve de los corazones amables? Bueno, conecto inmediatamente con los corazones amables. Y de los corazones amables me mueve el hecho de que sean lo suficientemente sensibles para no, digamos, poner una coraza ante las situaciones que nos suceden día a día, ¿no? Y la amabilidad de un corazón habla de su sensibilidad y de su apertura permanente. Y eso también te ayuda a llegar más a esa gente que quieres llegar, ¿no? Sí. En tu trabajo. Es algo que al final va a la par. Va de la mano, indudablemente, sí. Mari, en este momento nos encontramos en una ciudad de Venezuela. Imagínate ahí. ¿Cuál de esta ciudad sería y por qué? Mi ciudad, Caracas. Caracas. Claro, por supuesto. ¿Qué tiene de bello Caracas? Todo. Caracas es mi ciudad natal, la ciudad donde viví, pues, todos los años de mi vida hasta hace poco que me vine para acá. Y Caracas es un valle hermoso, con un clima delicioso, un cielo precioso y su Ávila ahí, que es como insignia de Caracas, ¿no? O toda Venezuela seguramente es preciosa. Sí. Tendrá de todo, ¿no? Lo es. Su selva, su mar. Pero para ti tu lugar favorito sería Caracas. Caracas. ¿Volverías? Sí, lamentablemente, sí. Lamentablemente en este momento, pues por razones políticas no puedo volver, pero indudablemente me encantaría volver. Mari, tú empezaste como un militante político muy joven. No tan joven, muchos políticos comienzan en las etapas estudiantiles como representantes estudiantiles. Ese no fue mi caso. Yo estudié primero educación especial y después derecho y nunca, digamos, tuve participación como representante estudiantil, pero recién graduada de abogada
pues comenzó todo este tema del chavismo en Venezuela y ahí, como diría un compañero del partido, me picó ese bichito que más nunca sale del cuerpo, que fue vincularme a la política en una búsqueda de alguna manera de activar por lo que estaba pasando en Venezuela, y efectivamente fundamos la organización política Primero Justicia, en mi caso en el estado Miranda, que es mi estado natal, y luego me convertí en una dirigente nacional y más nunca me he desvinculado de... ¿Y qué te encontraste en ese trayecto cuando militaste políticamente? ¿Qué es lo que te encontrabas al momento de entablar relación con la gente, de vivir otro tipo de realidades que sale de tu diario vivir? ¿Con qué realidades te encontrabas? Me haces esa pregunta y me viene una situación muy sensible en mi vida. A mí me encanta el contacto con la gente, ir a los distintos espacios rurales o, digamos, de gente con escasos recursos o urbanizaciones en Venezuela y poder hablar con la gente, sus vivencias, siempre me ha gustado mucho, ¿no? En Venezuela, donde esté, creo que el compartir con el ser humano y hablar de las distintas vivencias te hace salirte de tu burbuja y ubicarte en distintas posibilidades. Y decía que me contacta con una situación muy sensible porque lamentablemente hubo un periodo de una crisis de inseguridad y de violencia en Venezuela muy fuerte. Y como parte de esa crisis, en el 2008 asesinaron a mi esposo al lado mío. Y bueno, para mí obviamente fue una situación muy dura, fue un duelo además prolongado, me costó mucho salir de esa situación porque además 7 meses después asesinaron también a quien era mi médico de mayor confianza. Y yo decidí crear una organización que se llamó Merecemos Paz. Y esta organización tenía como idea, pues justamente un poco aglutinar a quienes estábamos sufriendo estas situaciones de violencia en el país, que eran asesinatos a diestra y siniestra diariamente. Porque quería de alguna manera apoyar jurídicamente, digamos, la idea era apoyar jurídicamente para todo lo que era el proceso legal, considerando que en Venezuela la impunidad roza el 98%. Y también considerar el aspecto psicológico de mujeres que perdían a sus parejas, como fue mi caso, o madres que perdían a sus hijos. Y en ese espacio conocí, por ejemplo, a una mamá en Petare, en Caracas, que había perdido a 3 de sus hijos en manos de la violencia. Y el hecho al que me llevó tu pregunta es que yo lo veía desde mi posición. A mi esposo lo mataron y yo nunca supe quiénes fueron los asesinos. Pero cuando fui a hablar con mujeres que vivían en entornos sociales digamos, más de escasos recursos, la historia era completamente distinta. La historia era que ellas sabían perfectamente quiénes habían matado a sus seres queridos, pero lamentablemente no podían ir ante las autoridades porque estaban amenazadas ellas y sus otros hijos o su entorno familiar de que si se atrevían a denunciar, iban a ir contra ellos. Por eso te digo que siempre ha sido una pasión para mí hablar con la gente, tratar de ayudar a la gente, pero poniéndonos en sus zapatos y entendiendo cuáles son cada una de las situaciones que viven cada uno y no verlo solo desde donde estamos nosotros. Mari, esta pérdida, como veo, te motivó mucho más a continuar con la lucha social. ¿Cómo pudiste? Se necesita ser una mujer bastante valiente y fuerte al tener una pérdida tan cercana, pero a pesar de ello, querer seguir trabajando por los demás. ¿Pudiste realmente entablar esa fortaleza en ti para decir, voy a ir a por más de lo que ya he hecho por los demás? Sí, evidentemente seguí. Yo, obviamente, como te decía, en ese momento fue un momento de duelo muy fuerte, pero mi esposo también era un dirigente político y estaba involucradísimo en la lucha por la libertad del país, y para mí no hay otra manera de hacer honor, de hacerle honor que pues siguiendo en el trabajo que estábamos haciendo juntos. ¿Tienes rencor por el chavismo? No, no tengo rencor. A veces más bien tengo compasión, porque me parece que tienen mucha falta de amor en el corazón y en sus acciones, y que solo los mueve el poder y el dinero.
y el poder y el dinero pues tienen fecha de caducidad. ¿Crees que existe una fecha de caducidad para todo lo que está viviendo Venezuela? Toda esta larga dictadura. Sí, estoy absolutamente convencida de ello. Siempre digo además que los países tienen altos y bajos. Estamos en España. España vivió una guerra civil y hoy en día es un país de democracia. ¿Y qué hace falta para que esto se dé? Y bueno, hace falta que coincidan una gran cantidad de cosas. Necesitamos, por supuesto, de nuevo motivar a los venezolanos y que haya un movimiento interno, un liderazgo fuerte y también, en nuestro caso en particular, para estos casos tan delicados, indudablemente el apoyo de la comunidad internacional. Yo dificulto que un país pueda salir de una situación tan extraordinariamente crítica como la que tiene Venezuela hoy en día, por decir Venezuela, pero Venezuela, Cuba, Nicaragua, sin el apoyo mano a mano de la comunidad internacional. Mari, después de estos sucesos de violencia y de inseguridad que viviste en Venezuela, te viste con la opción de tener que emigrar. ¿Qué hiciste cuando llegaste al país que emigraste? Yo salí realmente, yo no digamos, decidí salir de Venezuela. Yo sencillamente estaba trabajando, además en el área de gerencia pública, siempre me dediqué a los temas de derechos de infancia. Y bueno, se me presentó la oportunidad de ir a trabajar en el Parlamento Europeo por todo el trabajo político que había hecho y sobre todo en el área internacional. De manera que se me ofreció un contrato, fui al Parlamento Europeo, pero cerré mi casa con una maleta para venir para volver dentro de 3 meses. Ese contrato se extendió, de manera que volví a salir por 3 meses más. Al concluir ese segundo contrato, volvió a surgir otra oportunidad, volví a salir y ya vengo. Y ya sí, no volví después de esa oportunidad porque, bueno, se presentaron situaciones políticas en las que me sugirieron que mejor me quedara un tiempo por fuera. Soy española también, de manera que salí de Bélgica una vez que terminé mis contratos en la Unión Europea y me vine para acá. Y comenzó este proceso migratorio que además, como te digo, no lo tenía planificado. Y siempre, pues al principio se me hizo bastante difícil porque era imposible para mí quitar, todavía lo es, pero ya por lo menos duermo en horarios españoles. Me llegaba a pasar que ni siquiera dormía en horarios españoles, dormía en horarios venezolanos. Recuerdo, por ejemplo, cuando fueron las marchas y toda la crisis que sufrimos de manifestaciones en Venezuela en el 2017, yo estaba en Bélgica y yo sencillamente no podía dormir hasta que no anochecía en Venezuela y saber un poco qué había pasado. Era como, yo siempre decía que mi cuerpo estaba aquí, pero mi corazón y mi mente estaba en Venezuela. Y bueno, y eso sucedió durante muchos años, incluso ya viviendo en España, hasta que llegó un momento que dije, bueno, por salud y por mí, tengo que ya sentarme y aterrizar y llegar finalmente aquí, ¿no? Y siento que ya ahora lo he logrado y que estoy aquí, estoy bien, me siento acogida, muy bien acogida en Valencia, que fue la ciudad que decidí, pues digamos, donde decidí quedarme. Y creo que desde aquí también se pueden hacer muchas cosas, no solo por Venezuela, sino por los países de nuestra región que están en una situación bastante complicada. ¿Y el tiempo que viviste en Bélgica se te hizo fácil por el idioma? ¿También la cultura es muy diferente? ¿O se te complicó? La verdad no fue tan fácil, pero además no mencionaste un elemento y es el clima. Otro gran elemento para nosotros los latinos. Sí, señor. Entonces yo ahí también tengo una anécdota muy simpática que cuando recién llegada a Bélgica, la primera semana, me dice un amigo eurodiputado, tienes que tomar vitamina D por el tema del sol. Y yo decía, ¿cómo que por el tema del sol? El sol sale en todas partes. O sea, aquí tiene que haber sol, igual. Y el resto que al pasar el mes o 2 meses, yo decía, tenía toda la razón. Es que aquí no se ve el sol. O sea, Bélgica o Bruselas, al menos, que fue donde viví, está encapotado todo el tiempo, con nubes grises, lluvia, y efectivamente no puedes pasar una semana y no ver el sol o no sentir su presencia. Y eso para mí era, digamos, insospechado porque toda mi vida viví en Caracas
Y como te decía, tenemos un sol excelente cielo clima. espectacular con un clima divino. Entonces, la verdad que el clima me afectó bastante porque a veces quería salir un fin de semana y estaba lloviendo y decía, no, así no, o sea, como que no voy a conocer nada. Y ¿sabes? Como que te va deprimiendo. Y el clima te afecta mucho emocionalmente. Uno, o sea, pareciera que no, pero sí, efectivamente te Fluye. afecta. Entonces, el clima fue un elemento que hizo lo suyo. La comida, ¿no? No, la comida, la comida, bueno, afortunadamente ya había harina pan cuando yo llegué a ver que era lo más importante. Yo hacía mis arepitas y bueno, yo solía cocinar, pero la comida en Bélgica es particularmente rica. Tienen además una, digamos, variedad gastronómica bien importante y de eso sí disfruté bastante. Mari, ¿migraste sola Sí. o acompañada? No, migré sola. ¿Y ahora aquí en España igual vives sola? Sí, vivo ¿Toda sola. tu familia continúa en...? Mis padres están siguen en Venezuela y yo estoy sola, sí. ¿Y eso no ha sido un inconveniente para ti, el hecho de que a la final seas perseguida políticamente en Venezuela, que influya a tu familia? Afortunadamente no hasta ahora. Yo siempre digo, yo no soy, digamos, la persona más destacada dentro de la política venezolana en términos de que se me Pero eres conozca. conocida. Pero indudablemente el régimen, si de algo se ha encargado, es de que todos los venezolanos nos sintamos perseguidos, inseguros, porque desde una muchacha, por ejemplo, que interpreta un instrumento y puso un Twitter diciendo algo que ella pensaba acerca del régimen y fue apresada por ello, hasta, no sé, Leopoldo López o Enrique Capriles o los más destacados políticos también han sido apresados, de manera que, te lo digo como a manera de rango, es decir, no importa quién seas ni qué hagas, tu vida y tu libertad siempre corre peligro estando en Venezuela. Desde este lugar en el que te encuentras ahora mismo, que es Valencia, ¿qué es lo que estás haciendo por todos los venezolanos? Y no solo por ellos, sino por todos los inmigrantes. Yo vengo de hacer un trabajo como representante diplomática en Bélgica y la Unión Europea siguió mi trabajo allí. Yo al principio, cuando me despedí de Bélgica, dije, bueno, no volveré más nunca, hasta que pasé 4 años más yendo a Bélgica permanentemente y ya forma parte de Bélgica de mi vida y de mis entornos apreciados. Y he estado trabajando permanentemente por el tema de Venezuela y de los migrantes, ¿no? A raíz que se generó todo este éxodo tan grande, pues por supuesto fue creciendo también el trabajo por nuestra población migrante, por las mujeres, por los niños. Yo, como te decía, he trabajado toda mi vida con el tema de infancia y en particular es muy sensible para mí el tema de los niños migrantes o quizá peor, las parejas o las madres que salen para buscar una mejor vida o un ingreso mayor para poder sostener a sus hijos que los dejan en Venezuela y que, por supuesto, al dejarlos en Venezuela muchas veces se sienten en situación de abandono, ¿no? Eso generó además, qué sé yo, un incremento importantísimo en suicidios de adolescentes, en problemas de salud de niños. Ha sido una crisis muy compleja. Y yo he estado procurando desde mis espacios de incidencia poder visibilizarlo, poder apoyar para que eso sea de otra manera. Con los migrantes, por ejemplo, venezolanos en Bélgica, trabajamos mucho el tema de las solicitudes de asilo también, porque llegan muchas veces a Bélgica pensando que les van a dar asilo porque vienen de una crisis humanitaria compleja y lamentablemente no es así. Hay muchas situaciones. Y aquí en España también. Y aquí en España pasa lo mismo, en Luxemburgo, que donde tuve también oportunidad de trabajar, en Holanda pasa lo mismo. Y bueno, desde cualquier espacio, por supuesto, nuestra intención es hacer de alguna manera puente con autoridades gubernamentales para que se sepa qué es lo que está pasando y tomen medidas en el asunto y poder resolver, pues, por ejemplo, lo que está pasando aquí en Valencia de la dificultad para pedir citas, la cita inicial para pedir el asilo. Es un proceso burocrático increíble. Exactamente, largo, complejo, que además deja absolutamente vulnerables a las personas, porque entonces no tienes permiso de trabajo, no tienes sanidad, hay una cantidad de derechos que se vulneran desde el momento en que no se cumplen con los lapsos adecuados para todo lo que tiene que ver con la regularización de las personas. Y tú en este momento estás cumpliendo como ese portavoz, ¿no? Para que estas personas de una u otra forma tengan ese beneficio de que se cumplan sus derechos humanos.
Ahora estás trabajando para el partido PP de aquí de Valencia. ¿Cómo ha sido ese ingreso? ¿Cómo ha sido ese recibimiento? Bueno, la verdad que ha sido, yo siento que estoy empezando de alguna manera, o que llevo poco tiempo aquí en Valencia, pero siento que tengo toda la vida relacionada con este partido, porque fue de los que iban siempre de observadores a Venezuela y ya desde ahí se comenzó a generar un vínculo importante. Como te decía, yo también soy española y votaba en Venezuela. De manera que tengo una larga relación con el Partido Popular y agradezco mucho a Carlos Mazón y a María José Catalá que en esta oportunidad desde Valencia, que es la ciudad donde, como decía, decidí vivir, me dieron la oportunidad para hacer la voz de los migrantes. Tenemos una secretaría que además está recién creada en el Partido Popular, que es... Nuevos Valencianos, en el caso de Valencia, y aquí está nuestra cartelera permanente, y es Nuevos Ciudadanos, y la idea es hablar de los nuevos ciudadanos, que somos los migrantes, que decidimos llegar a una ciudad y establecernos allí y hacerla nuestra ciudad. De manera que, por eso ese nombre que también me gusta mucho, y desde Nuevos Valencianos, efectivamente, nuestra tarea es pues trabajar de cerca con la migración, generar esos puentes de los que te hablaba, visualizar las situaciones de los distintos colectivos migratorios y bueno, y hacer todo lo que podamos hacer, hablar de homologaciones, de regularización para residencias, etcétera, de todo lo que afecte a los migrantes, incluyendo en muchas ocasiones todo lo que es el duelo migratorio, pues trabajarlo de alguna manera desde este nuevo espacio que se me ofrece. Sin duda, migrar no es nada fácil. Creo que existen muchas historias donde para ciertas personas se les complica mucho más. Cada persona tiene su historia de vida, tú tienes la tuya. ¿Para ti se te ha hecho complicado el considerarte una migrante, el estar fuera de Venezuela? Sí se ha hecho complicado. Se ha hecho complicado además en términos más, afortunadamente, como te decía, mi familia es española, mi familia paterna es española. Y yo siempre viví con la migración en casa, porque bueno, los amigos de mi papá eran italianos o españoles, y bueno, y contaban sus historias de migración, pero como todo en la vida, nada es lo mismo hasta que no lo vives. Y vivir la migración y vivir además quizá también el hecho de saber que no puedes volver cuando quieras a tu país, sí se me ha hecho en términos emocionales duro. A veces afecta, además pasan cosas en la familia. No puedes estar en Mi mamá durante el COVID, por ejemplo, estuvo muy mal y la desahuciaron y afortunadamente salió y está hoy en día muy bien, pero la desesperación, yo digo que me trepaba por las paredes, la desesperación de no poder estar ahí con estar ella. ahí es muy difícil como migrante. Mari, eres una imagen pública. ¿Cómo haces para poder vivir sin filtros y ser tú? Siendo yo. O sea, no es te ponen una cámara y te transformas. ¿Cuidas mucho tu vida privada, por ejemplo? Sí, cuido mucho mi vida privada, pero afortunadamente no soy, no soy tan asediada. Pero sí, cuido mi vida privada y cuido como ese espacio mío. Trato de distinguirlo bastante del espacio político, pero definitivamente yo en política, en mi vida privada y en todo lo que hago, soy yo. Soy bastante transparente, ¿cierto? Espontánea, entonces. Sí. Mari, ¿tienes un ejemplo, algún personaje, un ejemplo a seguir? Sí, bueno, hay muchos en el mundo, pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención Mandela, quizá por la situación que vivimos en Venezuela tan polarizada y donde se han generado además tantos sentimientos muy fuertes de rencor, en donde se ha generado esta rabia de unos contra otros, ¿no? Además, porque al principio era ustedes los escuálidos y desde allí se empezó a generar esa división que lamentablemente terminamos asumiendo los venezolanos y ya no es solo
el régimen contra los demás o contra los demócratas, sino muchas veces el régimen entre ellos y los demócratas entre ellos, y eso permea toda la sociedad y tenemos una gran cantidad de familias además divididas por esta situación, ¿no? Y Mandela para mí ha sido un ejemplo a seguir, porque una persona que estuvo presa tantos años de su vida, que podría haber sentido que perdió pues prácticamente, no sé, un tercio de su vida preso, transformó todo eso, y lejos de transformarlo, de llevarlo a la rabia o al rencor o a la revancha, salió para más bien sanar un país y convertir un país en lo que lo convirtió, ¿no? En mostrar que podemos trabajar juntos, que podemos hacer equipo, y que juntos somos todos quienes, digamos, formamos parte de un país, y todos debemos tener el objetivo de hacer de nuestro país el mejor de todos, ¿no? Y entonces, pues para mí es admirable ese corazón, digamos, sano, valiente y al mismo tiempo amoroso, porque indudablemente si no es un corazón amoroso no podría hacer lo que hizo. Ahora entiendo por qué lo admiras. Veo en ti esa misma postura de amor, a pesar de lo que has tenido que vivir o tuviste que vivir dentro de toda esta lucha política que ha vivido Venezuela y que continúa viviendo, pero en ti se refleja ese amor por los demás, ese querer ayudar. La miro y realmente no miro en ella ni rencor ni odio. Es una mujer encantadora. Mari, me encantaría que le brindes un consejo a toda esa gente que desea migrar o que ya se encuentra aquí. ¿Qué les dirías a esos migrantes? No me gusta mucho dar consejos porque, como decía al principio, las vidas de cada quien, pues nuestras vidas son muy distintas, y cada quien, pues de acuerdo a sus situaciones y a sus, digamos, expectativas, formación, etcétera, actúa. Pero algo muy técnico, oriéntense bien antes de tomar cualquier decisión, bien sea la migración o una vez que están ya como migrantes en el país donde decidan ir, oriéntense muy bien antes de tomar cada paso. Valga decir, regularización, busquen la persona adecuada que los oriente, busquen hacerlo de la mejor manera, porque eso va a ahorrarles tiempo y dinero, que en la mayoría de las situaciones para los migrantes el tema económico es un tema importante y delicado. Si van a invertir, si van a emprender, oriéntense muy bien cómo son las leyes en el país donde están, cómo son los mecanismos, los procedimientos, de qué se trata emprender en el país donde estamos, porque también va de tiempo y dinero, que es valioso para todos los seres humanos, pero cuando estamos migrando, pues es un tema muy sensible. De manera que básicamente orientación y, pues ya que hablamos de Mandela, recordar siempre la necesidad de que nuestro corazón y nosotros como seres humanos nos preservemos saludables, mentales, emocionales y espiritualmente. Esperemos Venezuela salga airoso de todo este proceso que ha tenido que vivir, que los venezolanos logren vivir esta lucha desde el amor. Amén. Conozco a muchos venezolanos y para mí el venezolano tiene una importancia increíble en mi vida. Es gente maravillosa, gente muy cálida, y es gente a la que admiro y aprecio mucho, no solo por todo lo que han tenido que vivir. Es la forma de ser del venezolano es increíble. No por nada acogieron en cierto momento a tantos migrantes europeos, no por nada escogieron ese país para vivir. Soy ecuatoriana, pero creo que un pedacito de mí también está en Venezuela. Mari, quiero agradecerte por haber compartido toda tu historia con nosotros aquí en nuestro programa En Contacto. Espero todos tus proyectos que tengas en mente los lleves a cabo de la mejor forma. Y pues nada, esperamos volver a tenerte aquí en nuestro programa En Contacto. Seguro que sí. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por esta entrevista tan sensible y tan humana. Y bueno, siempre dispuesta a lo que podamos hacer por los demás. Y como decías, ecuatoriana con un trocito de corazón venezolano. Los venezolanos recibimos siempre con los brazos abiertos a tanto europeos como a latinos. Y creo que esa es una de nuestras características más hermosas. Así que gracias por ese trocito de corazón venezolano. Este ha sido tu programa En Contacto. Nos vemos hasta una próxima.